Buenos días, soy el doctor Adolfo Álvaro y en primer lugar quería agradecer a la UNAD y a la profesora Sandra Acevedo por su amable invitación para participar en el Foro Virtual de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación. Igualmente, quiero enviar afectuosos saludos a todos los presentes en este evento. A través de esta charla vamos a tener un acercamiento hacia todo lo que significan las herramientas digitales en el mundo de los jóvenes en América Latina y la influencia que las mismas pueden tener en la educación inclusiva para la solución en el posconflicto colombiano. Como todos ustedes saben, en el año 2011 la UNESCO reconoció la gran importancia que habían tenido las herramientas digitales en los cambios que se estaban desarrollando dentro del sistema educativo formal. Con ello, se ponía encima de la mesa un debate que llevaba ya varios años produciéndose entre todos los docentes, en los cuales nos planteábamos si la escuela formal tenía que seguir el modelo que llevaba ya desde hace más de 25 años, o si por el contrario, con las transformaciones que se habían desarrollado, especialmente a partir de la última década de los años 90 del pasado siglo, teníamos que asumir que un nuevo cambio y un nuevo tiempo estaba por llegar. En este sentido, por suerte hemos abandonado el debate entre los tecno-optimistas y los tecno-alarmistas y por fin podemos estar centrados en la importancia del proceso en el que podemos incorporar a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, dentro del sistema educativo en sus diversas fases. Decía el profesor Ortega apenas hace 3 años que las redes sociales se han convertido en un elemento esencial dentro de las nuevas generaciones de jóvenes. Consideremos al efecto que en 1998 el profesor Manuel Castells configuró por primera vez la palabra del nuevo cambio de un paradigma tecnoeconómico, el cual transformaría de forma radical la sociedad tal y como hasta ahora la habíamos conocido. En ella, los jóvenes tendrían un papel esencial, y esto ya se ha producido en aquellas generaciones nacidas durante la última década del pasado siglo XX y que están alcanzando la mayoría de edad ya en el presente siglo XXI. No nos importa tanto cuánto uso hagan de estas herramientas. Lo que nos importa es la forma en que la utilización de esas herramientas está cambiando su forma de ver el mundo y está ayudándoles a tener elementos nuevos en la creación de su subjetividad, de sus relaciones personales o de su forma de entender el aprendizaje. Consideremos al respecto el elemento esencial señalado por Jenkins respecto a las alfabetizaciones. Jenkins incorporó el elemento de unas nuevas alfabetizaciones de carácter digital, las cuales, partiendo de los modelos de las alfabetizaciones tradicionales, consideraba que debíamos educar a nuestros jóvenes teniendo en cuenta las habilidades y teniendo en cuenta las premisas que se estaban desarrollando con las nuevas transformaciones de la revolución tecnológica. Es decir, y para que todos nos entendamos, si los niños estaban haciendo uso de las tablets, si estaban haciendo uso de los elementos en Internet, si están accediendo a las redes sociales para conocer la realidad, no tendría ningún sentido que sigamos insistiendo en un modelo de alfabetización que dé de lado esta nueva realidad. Fue el profesor Prensky quien más importancia dio a este modelo, a estas nuevas alfabetizaciones. Él señaló cómo muchos jóvenes le señalaban que cuando comparaban cómo era su vida extramuros del sistema educativo y la cantidad de utilizaciones y de conexiones que tenían a través de las TIC, cuando lo comparaban con lo que realizaban en las aulas, estas les parecían lugares sombríos, incluso lugares del pasado. Esto es así porque no tiene ningún sentido que impidamos a los jóvenes que hagan uso dentro de las aulas de aquello que están utilizando habitualmente fuera de ellas. Más al contrario, lo que debemos hacer es servirnos de ella para tener unos procesos de aprendizaje mucho más efectivos y para que además podamos ayudarles a que sientan interés por el conocimiento y por la formación. Sé que muchos de ustedes pensarán, en primer lugar, que antes de hablar de la llegada de la tecnología a las aulas nos deberíamos de preocupar, también en América Latina, por la denominada brecha digital. Y estando de acuerdo con todos ustedes al efecto, y teniendo en cuenta que en algunos momentos y en algunas zonas
lo principal es que se haya un acceso a la educación en condiciones dignas, consideramos que la principal brecha digital no es la de carácter económico, es la de carácter generacional. Y desgraciadamente, en el mundo de la educación, esta brecha es más importante que nunca. Hasta ahora, solo habíamos tenido noticias de esta brecha de una forma colateral. Pero fue a partir de 2011, en la investigación que dirigí sobre jóvenes y utilización de las redes sociales en España y América Latina, cuando comenzamos a tener datos objetivos reales de lo que estaba produciendo. Nos sorprendió que, con independencia de la situación económica, del tipo de educación que recibiesen, en todos los países, por encima del 80% de los jóvenes entre 12 y 17 años estaban haciendo un uso extensivo e intensivo de las redes sociales, y que además, y esto era muy relevante, esa utilización les estaba sirviendo para establecer nuevas conexiones, para formar su subjetividad y para condicionar la forma que tenían de ver el mundo que les rodeaba. Posteriormente, otros estudios, como el de Telefónica, el Global Survey Millennium, también han incidido en este factor y además señalan que continúa acentuándose. A la vista de ello, debemos analizar qué está pasando. En el Virtual Educa, celebrado en Medellín durante el año 2013, tuvimos ocasión de debatir sobre todo ello. En el ámbito de la educación, y rodeado de muchos compañeros docentes, nos hicimos preguntas como, por ejemplo, ¿en qué medida las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, conocidas como TAP, podían servir para ayudar a que nuestros jóvenes tuvieran un mejor y un más rápido acceso a todas las fuentes de información y eso mejorase y ayudase en su formación? E incluso, ¿cómo podíamos empezar a integrar a las ya novedosas en aquel momento tecnologías del empoderamiento y la participación, conocidas como TEP, las cuales, dando un paso más, empezaban a preocuparse por el mundo de los jóvenes en la educación informal y de qué manera podíamos servirnos de ella, sobre todo en el ámbito de la educación ciudadana, dado que en esos entornos, redes sociales fundamentalmente, se estaba manifestando gran parte del interés de los jóvenes en materias como la política, la ecología, etc. Debemos pensar que el principal cambio que la utilización de la tecnología está teniendo en los jóvenes es en que ellos disponen de una realidad física y de una realidad virtual, la cual en conjunto forma su mundo. Esa realidad física y esa realidad virtual no son ajenas, no van por caminos paralelos, se complementan. Y ello les está permitiendo disponer de un entorno diferente que generaciones anteriores, por ejemplo las derivadas del baby boom, nunca habían tenido. Debemos afrontar desde los entornos educativos la importancia que tiene este elemento. Y aquí sí, y después de esta importante introducción, debemos ver cómo la educación inclusiva no puede quedar al margen de esta situación, sino más bien al contrario, debe aprovechar sus potencialidades para afrontar los nuevos retos en la inclusión y cómo ello nos puede ayudar para resolver todas las cuestiones que está abriendo el proceso del posconflicto en Colombia. De una parte, por la capacidad que tiene la educación inclusiva para superar procesos de discriminación, procesos en los cuales sectores de la población han quedado marcados o estigmatizados como consecuencia de los desplazamientos, de la falta de educación, de la señalización por parte de otros grupos como partidarios de un sector o de otro. Y esto especialmente es más importante en los grupos más vulnerables, sobre todo los niños y los jóvenes. Si pudiéramos poner un ejemplo, en primer lugar, señalaríamos que la utilización de la tecnología en la educación inclusiva para la solución del conflicto en Colombia nos permitiría que los jóvenes tuvieran la capacidad, a través de las herramientas tecnológicas, de poder relacionarse con otros chicos y chicas de su edad, de poder tener unas nuevas experiencias distintas de las que han tenido hasta el momento, y con ello, al igual que los otros chicos y chicas, construir sus subjetividades, construir sus esperanzas, establecer nuevos ámbitos de relaciones y sobre todo sentirse integrados en una comunidad en la cual podrán, de una forma distinta, afrontar una vida de la que hasta ahora habían estado padeciendo, sometidos
al conflicto. En un segundo lugar, porque la escuela inclusiva nos permitirá traer a estos jóvenes que en muchos casos han estado alejados de los canales educativos formales de nuevo a la escuela, y de una forma no traumática. Bien, permitiéndoles recuperar todo el tiempo que no han podido disponer como consecuencia de los continuos cambios de residencia o domicilio, de los lapsos de tiempo en que no pudieron estar en la escuela o incluso de las consecuencias de la discriminación que sufrieron por el lugar de que provenían, por la situación que vivían sus familias o incluso la que ellos llegaron a tener si en algún momento fueron o participaron de algún grupo guerrillero o paramilitar. Y en tercer y último lugar, creemos que además la tecnología, a través de la escuela inclusiva, puede tener un elemento esencial para evitar una nueva discriminación, que tiene mucho que ver con algo que dijimos antes. Estos jóvenes no pueden quedar al margen de lo que otros chicos de su edad están viviendo, y es en la capacidad para poder ser partícipes en entornos virtuales y en entornos físicos de una realidad en la cual conozcan a nuevas personas, en la cual creen sus subjetividades, sus ideas y sus sueños. Y además, no solo lo compartan entre ellos, sino que a través de estas herramientas puedan hacérselo llegar a otros chicos que no tuvieron relación directa con el conflicto y puedan comparar cómo vivieron ellos ese conflicto, cómo fueron creando la idea de lo que estaba pasando, de lo que ocurría en otras partes de Colombia, y así juntos construir una nueva cultura de la paz donde ellos se involucren y vean que la solución de este conflicto no pertenece solo a las administraciones públicas, sino también les pertenece a ellos, porque ellos al final serán las generaciones que permitirán que Colombia olvide lo que durante más de medio siglo ha sido una de sus mayores lacras. Muchas gracias a todos y muy buenos días.